Buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Salazar, soy estudiante de la Academia de Aviación Internacional del curso TLA Técnico en Línea de Avión, quinto semestre. En este caso les vengo a hablar sobre las hélices en el avión. Vamos a dar sus características, su funcionamiento, el material en que están hechas, posibles daños, bueno, etcétera. Pues no siendo más, prosigamos. Nosotros nos haríamos la pregunta de qué es una hélice. Entonces, una breve definición que puedo dar es que la hélice en los aviones se puede definir como un perfil aerodinámico giratorio, con dos o más palas implantadas en un soporte o buje que tiene como cometido proporcionar tracción o impulsión utilizando la potencia que transmite el motor. Pues es decir, que por medio de la hélice los aviones generalmente se ven en los aviones recíprocos, que son los aviones pequeños. La hélice, pues es como ya lo dijimos, pues tiene un perfil aerodinámico giratorio, pues el cual le da pues genera tracción y pues por lo mismo es el empuje que le daría al avión. Pues también puedo decir que la hélice es un dispositivo mecánico que está formado por un conjunto de elementos denominados palas o álabes, eh, que están montados de forma concéntrica y solidaria de un eje que al girar las palas trazan un movimiento rotativo en un plano. Las palas no son placas planas, sino que tienen forma curva, sobresaliendo del plano en el que giran y obteniendo así, pues, en cada lado una diferencia de una diferencia de distintas que, pues, como por así decirlo, de fuerza entre sí, porque, pues, como podemos ver, el avión estando en vuelo, perdón, pues para que esto se dé, se necesita que sobre las hélices pues haya unas fuerzas, de las cuales ahorita voy a hablar de ellas, las fuerzas que interactúan pues sobre la hélice. Eh, pues nos podemos también preguntar la hélice cómo hace su trabajo. Entonces, como podemos ver en las imágenes, pues se ve claramente que es la hélice de un avión. El movimiento que tienen las hélices, pues a la hora de que estén en su funcionamiento. Entonces, eh, ¿cómo se realiza esto? La hélice, al ser eh, un dispositivo giratorio, también necesita ser una superficie sustentadora, ya que las palas o álabes, pues como bien dije ahora, son curvas para poder producir una cantidad constante de empuje pues a lo largo de longitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por la forma en que tienen las hélices, pues también esto influye para producir su empuje. A lo largo de la longitud quiere decir que desde la punta de la hélice, pues hasta donde termina, todo tiene que influir a la hora de, pues como de producir el empuje. Las partes principales de la hélice son cuatro. Una de ellas es el cubo de la hélice. El cubo de la hélice es la parte central del conjunto de hélice y proporciona el medio para instalar los demás componentes de la hélice. En algunas hélices el cubo está formado de una sola pieza, en otros modelos consiste de varias piezas, es decir, que el cubo, por medio del cubo, es como la estructura en la cual pues nos facilita y nos ayuda más que todo a la hora de la fabricación, pues que es donde pues lógicamente va a salir las hélices. Por medio de esto, hacer el montaje de los otros componentes o piezas
de que pues que debe llevar la hélice, como lo es el gobernador, pernos, bueno, en fin. Otra 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 parte pues principal de la hélice es, es la pues la pala como tal. Eh, la pala parte de la hélice que va alojado en el cubo, compuesta por dos o más palas en forma alabeada. ¿Qué quiere decir alabeada? Pues que por su perfil aerodinámico, pues debe llevar esta forma para pues poder hacer efectivo pues su funcionamiento. Pues la cual se encuentra dividida en estaciones de pulgadas, entre las cuales se encuentra una estación conocida como estación de referencia. Como podemos ver en la imagen, pues encontramos la pala como tal de la hélice. Esta es una sola pala la que están viendo ahí, porque las hélices están conformadas pues en distintos, según el fabricante, por distintas cantidades de palos, sean de 2, de 4, de 6, en fin. Otra parte principal es el conjunto de cambio de paso, eh, que es pues parte de la hélice que convierte el movimiento longitudinal en rotacional, produciendo el cambio de paso. Este está compuesto por un pistón y un cilindro, resortes y pues algunos modelos por engranajes. Como podemos ver aquí en la imagen, pues están ciertos componentes de esta parte de la hélice. Esto es un poco ya en lo que va en lo mecánico, pues como podemos ver el cilindro que nos dice allí, el cilindro del pistón, el hub de la hélice, que son como componentes que son muy importantes en la hélice, ya que pues el hub es un componente que influye mucho en el gobernador, pues lo cual ahorita lo explicaré. El spinner de la hélice, pues podemos definir que es una cubierta que pues protege la hélice y le da forma aerodinámica. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues como su nombre lo dice, pues es un spinner, por así decirlo de alguna manera, es pues como en forma triangular, con una, pues lo cual le ayuda a la hélice para, pues sí, para su aerodinámica. Eh, dentro de este spinner, pues vamos a encontrar lo que es el gobernador y pues el gobernador y sus piezas y sus componentes, que lo cual le ayudan pues le ayudan, no, son los necesarios, los que requiere el gobernador para hacer su trabajo. Entonces, ¿qué es el paso de la hélice? En el paso de la hélice, pues se define como la distancia que avanza una hélice hacia adelante en un RPM. ¿Qué quiere decir eso? Que pues por así decirlo, cada vuelta que da la hélice, eh, va a haber una distancia de empuje. Es decir, que pues en una vuelta que dé la hélice, el avión encendido, pues va a dar hacia adelante. El paso de la hélice en alguno es el ángulo que forma la velocidad relativa del aire y el plano de giro de la hélice. Entonces, pues en la imagen podemos ver qué es lo que está aquí escrito. Entonces, como vemos, la imagen de la izquierda, que es la distancia que avanza por revolución, en lo que acabé de explicar, que cada giro de la hélice va a haber un empuje en el avión. Lo que podemos decir es que hay diversos tipos de paso de la hélice. Eh, uno de ellos, pues, el de paso bajo, que es el menor ángulo positivo de la hélice. Tenemos lo que es el paso alto, que es el mayor ángulo positivo de la hélice. Tenemos el paso reverso o reversa, que es el ángulo negativo de la hélice. El embanderamiento,
o feather como lo llamamos en la aviación, es la posición de las palas enfrentando al viento. Pues eso es solo este tipo de paso solo se hace en tierra y pues generalmente con el avión apagado. Pues ya que es como su definición lo dice, que es para enfrentar al viento, por así decirlo, ayuda en ese caso también a frenar el avión. Las fuerzas que actúan sobre la hélice son las siguientes, pues como podemos ver, ahorita anteriormente les dije que habían unas fuerzas que la hélice iba a necesitar pues para poder hacer efectivo su trabajo. Entonces, primero pues tenemos la fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Es la mayor fuerza que actúa sobre la pala de la hélice, que también es producida por el giro de la hélice y su tendencia pues que es separarse del buje. También tenemos otra fuerza que actúa, que es el momento centrífugo de torsión, el cual hablé ahorita anteriormente, que es una combinación de fuerzas que pues tienden a disminuir el paso de la hélice. Posteriormente tenemos la fuerza de tracción, que es una fuerza producida por las diferencias de presión entre caras de la hélice, entre las caras de la hélice. Esta fuerza es como el resultado que da, por así decirlo, la tracción. También tenemos el momento aerodinámico de torsión. Es una fuerza pues, que tiende a aumentar el paso de la hélice. Las fuerzas vibratorias, que son fuerzas que se producen en la punta de la pala. También podemos decir de la fuerza de reacción, que es una fuerza del mismo valor y contraria a la fuerza del motor. Esas serían como pues, las fuerzas que actúan sobre la hélice. Las hélices, pues, como todo, pues tiene sus diferentes tipos, por así decirlo. Entonces, no todas las hélices son las mismas. Se puede encontrar los siguientes tipos de hélices. Hélices de paso fijo, hélices de paso variable, de velocidad constante, unas hélices pues esas son muy, pues generalmente se ven las de paso fijo, las de paso variable. Estas de velocidad constante, de pluma completa y ajustable al suelo, pues la aviación general no las tiene. Generalmente estas tres se ven en lo que es aviación pues deportiva. Entonces vamos a definir qué es las hélices de paso fijo. La mayoría de las hélices de aviación general son de paso fijo. El ángulo de la pala no puede, esto nos quiere decir que el ángulo de la pala, pues que no puede ser cambiado por el piloto. Es decir, que la pala del avión siempre va a estar en la misma posición. Pero la rotación o la velocidad de las palas cambia con el ángulo de ataque de la aeronave. Entonces, pues, pues es clara la definición, pues, que en este caso la pala pues, no puede ser cambiada manualmente por el piloto. Eh, Hélices de velocidad constante. Bueno, de las hélices de paso fijo, pues también podemos añadir que pues unas características o unas ventajas pues que son de menor peso y pues menor costo. También podemos decir que, a ver, el ángulo de la pala, la velocidad también de rotación y la velocidad del avión son unos factores que también deben influir en esta pala, en este tipo de pala. Las hélices de velocidad constante son que las palas en velocidad constante giran dentro del hub
para mantener las RPM establecidas por el piloto. Esto permite pues un ascenso más eficiente y velocidad de crucero más rápida. Como podemos ver aquí en esta imagencita pequeña, claramente vemos que es el hub de la hélice. El hub de la hélice pues es como, por así llamarlo, decirle, es el tubo que es un tubo que va, es un mecanismo que tiene el gobernador. Eh, Como aquí aquí lo podemos ver claramente, el hub de la hélice. De este tipo de hélice podemos decir que pues las hélices de velocidad constante pues utilizan pues un gobernador para mantener las RPM, pues obviamente las establecidas por el piloto. El paso variable, este tipo de palas es pues un poco, ¿cómo llamarlo? O sea, es de los que se ve mucho con las del paso fijo. Entonces, lo que podemos definir de las hélices de paso variable es que este tipo de hélice pues permite al piloto ajustar el paso, acomodándolos a las diferencias de fase de vuelo, perdón. Este mecanismo puede ser mecánico, hidráulico o eléctrico. ¿Qué podemos decir de eso? Pues que es todo lo contrario a las hélices de paso fijo, ya que pues las otras no se pueden, por así decirlo, acomodar a lo necesario el piloto, sino que en estas sí el piloto las puede ajustar como le necesite o pues depende de las condiciones en las que esté la fase de vuelo. Las hélices ajustables al suelo. Estas hélices son pues un poco, por así decir, escasas de verlas. Eh, Se puede decir que las hélices de hélice ajustable al suelo permiten cambiar el ángulo de la pala de acuerdo a la altura en que esté pues con el suelo. Estas hélices son comunes en aviación deportiva. Como decía ahorita, pues es más que todo para los aviones deportivos, ya que el fabricante pues, de estos aviones, pues el avión requiere tener este tipo de hélice. Hélices de pluma completa. En aviones multimotores, estas hélices se acoplan a los motores con el fin de ayudar a eliminar la resistencia al haber una falla en el motor. Pues es decir, que estas hélices de pluma completa, pues a la hora de haber una falla en el motor, pues ya sea apagarse o, bueno, X falla. Entonces lo que va a pasar con estas hélices es que al ser, como su nombre lo dice, de pluma completa, va a ayudar mucho eh, a eliminar las resistencias y pues, por así llamarlo, pues coloquialmente, al planeo del avión, pues para evitar alguna tragedia o accidente. Los daños en una hélice. A ver, nosotros como técnicos, pues a la hora de una inspección, pues podemos encontrar algunos daños en la hélice, sean pues mayores, menores. Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Eh, pues lo que podemos decir es que como nos podemos dar cuenta que hay problemas en una hélice, es cuando nos encontramos con que haya grasa, muescas, fugas de aceite, corrupción, etcétera. Al nosotros encontrar alguno de estos factores, por así decirlo, obligación, hay una falla en la hélice. Eh, También, pues, al tener alguno de estos factores en la hélice, pues debe ser inspeccionada por un mecánico o si es un problema estructural y más que sea un problema grave a la estructura, debe ser revisado por un especialista. ¿Por qué? Porque pues el avión si se llega a ir con alguna falla que los técnicos consideren como no grave y los despachen a vuelo, pues puede pasar algún accidente. Entonces lo mejor es pues como llamar a un especialista pues en hélices y pues que él califique pues, la gravedad del daño. A ver, nosotros como técnicos pues debemos tener algunas precauciones para evitar daños en la hélice. Eh, Como por ejemplo es mantener la hélice pintada, que esto nos va a evitar que haya corrosión.
También otra, pues como importante es que cuando el avión llegue de cada vuelo, pues limpiar la hélice con un trapo limpio, humedecido con aceite para evitar la corrosión a lo largo del borde de ataque. Es decir, pues que el avión llegue y pues con un trapo humedecido con aceite limpiarle el borde de ataque para evitar corrosión. Otra, pues que la fuga de fluidos puede indicar un problema en el cubo de aceite, que eso ya sería un problema un poco más grave, porque pues como bien sabemos ya esto entra al gobernador y que el gobernador ya va con el motor y pues sería un problema mayor. A ver, de todo lo que hemos hablado, pues tenemos ya el gobernador de la hélice. Entonces, ¿qué hace el gobernador o qué es el gobernador de la hélice? El gobernador de la hélice pues es por tanto el dispositivo encargado de aumentar o disminuir la presión del sistema hidráulico de la hélice y en consecuencia aumentar o disminuir el paso de pues claramente de la hélice pues en función de la RPM. Eh, a ver, pues podemos también anexar a esta definición que el sistema gobernador pues nos permite, pues le permite al piloto seleccionar las RPM deseadas mediante la actuación del control de la hélice. También se puede anexar que el gobernador de la hélice es por tanto pues como por así decirlo, el dispositivo encargado de, pues como tal de la hélice, de mantener el cuidado siempre de la hélice. Eh, También que pues en consecuencia de esto pues puede aumentar o disminuir el paso, es decir, que mediante por así decirlo, la orden que manda el piloto, la toma el gobernador y la pasaría a la hélice. Eh, pues también podemos decir que pues el objetivo pues es mantener ¿qué? El objetivo del gobernador también pues mantener constante las RPM de las hélices que serán seleccionadas desde la cabina, como bien dije ahora, por el piloto. Pues a través de las palancas de control de la hélice, pues como bien sabemos, sino que en este caso me faltó la hélice, la palanca de la hélice en este caso es de color azul, que al girar aumenta o disminuirá presión al resorte de velocidad. Por esto el gobernador pues va a necesitar un sensor de velocidad, el cual está pues basado en el efecto centrífugo. Eh, pues como unos datos, algo para anexar sobre el gobernador, pues que el gobernador pues mueve el paso de la hélice, cuando el gobernador pues se daña, como el gobernador es el encargado de la hélice, eh, pues va a quedar como la hélice va a quedar siendo controlada pues por unas contrapesas que este mismo gobernador, pues que el mismo gobernador tiene y que son totalmente mecánicas, o sea, dentro del gobernador, en el mecanismo del gobernador, tiene unas contrapesas interiormente que las cuales son para, o sea, pues no solamente esa es su función, sino que una de ellas es para cuando el gobernador se dañe, esas contrapesas van a quedar al mando de la hélice. Eh, También podemos decir que, pues, para el cambio de ángulo de la hélice, el aceite que tiene el gobernador mueve un pistón que es un tubo beta, pues el cual mueve simultáneamente el hub de la hélice, que fue lo que hablé ahorita. Eh, a ver, del gobernador, pues también podemos decir que tiene unos diferentes modos. En esta imagen, pues podemos ver las contrapesas. Estas serían las contrapesas que yo estaría hablando ahorita, las cuales cuando se vaya a dañar el gobernador, estas son las contrapesas que quedan a cargo de la hélice. Eh, a ver, los modos del gobernador. El gobernador pues tiene tres modos. El underspeed, que es una disminución en la velocidad de la aerodinámica del avión
pues que tratará de iniciar una condición de su velocidad. Los contrapesos permiten que el muelle reduzca velocidad para mover la válvula hacia abajo. La válvula impide entonces pues que la presión del aceite llegue a la hélice y permita que el aceite pues presente desde que esté el aceite al abrir la válvula pues está en el cilindro que se drene de nuevo en el motor. Entonces, como podemos ver aquí, a la hora de abrir la válvula, pues va a pasar el aceite. Eh, También otra posición, otro modo que tiene el gobernador es el on-speed. El on-speed lo podemos definir que cuando el motor gira a las RPMs pues deseadas por el piloto, la válvula pues cierra tanto el drenaje como la salida de alta presión de la cabina. En este caso el aceite no entra ni sale del cilindro, eh, por lo que el pistón pues permanecerá inmóvil. También pues que se puede decir el paso de la hélice permanecerá constante. También que la válvula piloto está posicionada para simplemente pues mantener el aceite en la hélice y pues que no haya un flujo de aceite hacia, hacia la hélice, siendo así pues que es cuando podemos ver pues una falla de fuga de aceite o algo así. Podemos ver el overspeed, como en la imagen se ve, pues a la hora que el aceite fluye en el cilindro. Lo que podemos decir es que las contrapesas eh, pues giratorias inclinan una condición de sobrevelocidad en las contrapesas, como lo dije ahorita, giratoriamente pues se tiran más hacia el exterior por la fuerza centrífuga pues que eleva la válvula contra la fuerza del muelle reductor de velocidad. Es decir, que las contrapesas, por así decirlo, se van a desparramar o se van a abrir, las cuales es cuando va a fluir el aceite. Mm, pues esto es como todo sobre el gobernador de la hélice. Entonces lo que se puede decir del gobernador como tal es que es la, como la principal pieza que controla la hélice. Eh, pues de los turbohélices también pues podemos encontrar aviones grandes con hélice, no necesariamente tienen que ser aviones pequeños con hélice. También encontramos aviones grandes como lo puede ser el ATR, eh, con hélice. Entonces, bueno, pues lo que podemos definir sobre esto es que un motor turbohélice es un tipo de motor de turbina de gas que mueve una hélice. Eh, Comparado con un turborreactor, los gases de escape apenas contienen energía para producir un empuje significativo. eh, en su lugar se utilizan para mover una turbina completa a un eje. Aproximadamente el 90% de empuje es producido por la hélice y el 10% por los gases de escape. O sea, es decir, la hélice en un motor de estos es muy importante, como por lo menos podemos hacer la comparación con un motor turbofan, pues que eh, el fan también tiene su cierta importancia porque, pues como bien sabemos, por ahí absorbe el aire que ingresa al motor y pues de ahí sale el sangrado, sale el sangrado de los compresores, bueno, en fin. Eh, Perdón, tipos de motor turbohélice. Entonces, los turbohélices tienen, bueno, sabemos, hélices externas, pero utilizan la misma idea de los turborreactores para su funcionamiento. Entonces, aquí como podemos ver está la hélice
el spinner de la hélice, está el eje de la hélice, los compresores, la turbina y pues como bien acá vemos el escape. Un dato muy importante es que los turbohélice no tienen pistones. Eh, Listo. Bueno, llegamos a las características de los turbohélices. A ver, lo que podemos decir de los turbohélices es que tiene algunas características. Entre estas, la primera es que pues, va a tener un alto rendimiento, pues propulsivo en bajas velocidades, lo cual resulta en cortas carreras pues a la hora del despegue, pero que va a disminuir rápidamente a medida que la velocidad aumenta, pues que el motor es capaz de desarrollar alto empuje a bajas velocidades, porque pues la hélice puede pues puede acelerar grandes cantidades de aire a partir de la velocidad o hacia adelante pues del avión. Otra característica muy importante es que pues tiene un diseño más complicado y pues que es más pesado que un turborreactor. Otra característica es que el consumo, el consumo específico de combustible es más bajo que un turborreactor. Entonces, pues en cierta parte podemos decir que estos motores son un poco ventajosos a comparación de un turborreactor. También podemos decir sobre las características de estos turbohélices que el combustible del motor, el combustible, el motor y la hélice pues con un mayor área frontal, pues lo cual necesita trenes de aterrizaje mayores que pues los aviones pues, de ala fija, de ala baja, perdón, para que no necesariamente aumente la resistencia pues parásita, es decir, que pues estos aviones con estos motores van a necesitar un tren pues claramente más grande, el cual pues ya va a ser un tren que sea desplegable y el cual a la hora del despegue sea recogido para que no hayan ciertas resistencias. Eh, También otra muy importante es que la posibilidad de empuje inverso es muy eficaz. Eh, Como podemos ver en esta imagen, pues tenemos los compresores de alta, los compresores de baja y la reducción gearbox. También tenemos pues, el propeller, que es el eje donde va la hélice. Bueno, eso es todo por hoy, pues espero les haya servido mucho. Básicamente esto es lo que podemos decir de las hélices, pues las hélices, el gobernador, en los turbohélices que son un poco más complejos estos motores, pero pues es lo que se puede decir de ellos. Listo, pues muchas gracias. A ver, unos datos generales que podemos decir como tal de toda la exposición es que las hélices pues asumen la potencia del motor y generan empuje. Otro punto que podemos decir es que las hélices tienen una velocidad limitada. También podemos decir que la hélice no puede girar a la misma velocidad del motor porque se desboca. Cuando la aeronave va a despegar, el paso de la hélice debe estar bajo y las revoluciones deben estar altas. Si tenemos bajas revoluciones, debemos tener la hélice en paso alto. Una hélice puede generar tracción, como lo dije desde un principio, y el gobernador de la hélice, pues es el encargado de la hélice y pues también puede mover el paso de la hélice. Bueno, listo, esto es todo por hoy. Muchas gracias.